Salinas, en Sky, perdón. Sky. El doctor siempre, Sí. Y desde el primer día, Yo- su tecnología pues, impecable. Impecable, se ha adaptado a la nueva, y aparte a mí me encanta porque es como el doc de qué está pasando. Claro. ¿No, doc? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, doctor. Carolina, Nicolás, buenos días, y siempre saludándolos por la agilidad que le están dando a la comunicación. La verdad que esto es bien interesante porque todos nuestros ciudadanos deben entender en una forma amigable qué es lo que deben hacer, qué es lo que está pasando en el mundo de la pandemia, qué cosas debemos hacer, y sobre todo para esta etapa que sigue, esta etapa donde tenemos que tener conceptos bien claros cuando ya vieron que vamos a pasar a la reinserción laboral progresiva, urgente, necesaria, y que tenemos que ir tomando en cuenta ciertos cuidados que van a ser parte de nuestro día a día, de nuestro quehacer diario. Tenemos que ya estar involucrados en eso todos, y en esto los medios de comunicación son fundamentales. En ese sentido, doctor, lo que va a pasar conforme se van implementando las fases es que vamos a volver poco a poco a la supuesta normalidad y que más nos vamos a contagiar y hay que cuidarse. ¿Qué cuidados debe tener uno en casa? Si hay un caso en casa, ¿cómo se cuida el resto de la familia? Claro, esto es bien interesante porque, por un lado, creo que todos los peruanos hemos entendido, desde el más alto nivel hasta el ciudadano de a pie, que es necesario reinsertarnos porque la cuarentena extendida, lamentablemente, a pesar de que está orientada a controlar la propagación del virus, también es cierto que nos va haciendo fríamente más pobres. La pobreza está ligada íntimamente a la enfermedad. Más pobreza, más enfermedad, menos salud. En consecuencia, tenemos que ir abriendo las válvulas de escape, las puertas para ir reinsertándonos. Y acá tenemos que ser también conscientes de la realidad del país. Como sabemos, tenemos un gran número de peruanos que son informales o independientes y que son casi invisibles para los sistemas de control públicos y privados. Y en consecuencia, tenemos que tener medidas muy generales que tienen que ir encarnadas en cada una de las personas para que sean de cumplimiento real. Claro. Yo he visto con mucho esfuerzo y saludo la iniciativa de la ministra de Economía de ir pautando, poniendo fases, pero también no podemos caer en tanta especificación que va a ser casi imposible vigilarla, someterse y vigilarla, y que tenemos que por lo tanto apelar a cuidados generales que la sociedad, los empleadores y los propios trabajadores tienen que saber. Y paso a decirlo: uno, el lavado de manos frecuente es algo que de todas maneras tiene que ser parte de nuestro quehacer diario. No es posible que digamos ya pasó la pandemia, entonces ya no tenemos que lavarnos las manos frecuentemente. Segundo, el uso de las mascarillas simples es fundamental para evitar en esta fase que podemos ser muchos asintomáticos, no tener ningún síntoma y podemos contagiar. Pero si usamos la mascarilla, estamos evitando contagiar a otras personas y por ahí contagiar a alguien que sea vulnerable, de riesgo y haga enfermedad grave. Y lo tercero, que es lo más importante, es el distanciamiento social, que quiere decir evitar aglomeración de personas. Todo, en el transporte público, en el propio trabajo. Ahora, Doc, Ajá. digo, y en la pregunta de Nico, estas tres cuestiones que hablamos de lavarse las manos, que uno se las puede lavar en casa, ponerse la mascarilla, uno la podría usar, pero digo, cuando uno convive con alguien que tiene, por ejemplo, COVID y es asintomático, en la situación en la que usted está marcando, donde hay familias muy numerosas, muy reunidas en una casa, Ambientes muy pequeños. ¿cómo convivimos con eso? O sea, ¿qué cuidado tenemos para no contagiarnos? Los utensilios, por ejemplo. Sin lugar a dudas, es un factor de riesgo el hacinamiento, pero contra eso podemos también utilizar la ventilación. Es bien importante que los ambientes estén ventilados. Si las ventanas, por ejemplo, son medidas muy sencillas, pero si nosotros logramos, curiosamente ahora comienza a hacer frío y la costumbre es cerrar todo. Sin embargo, si nosotros logramos mantener ventilación de nuestros ambientes, ventanas abiertas, es menos probable que el virus se quede, más bien se vaya, y por lo tanto el contagio puede ser menor. Si a eso le sumamos el lavado de manos frecuente, el lavado de todas las superficies 2 o 3 veces al día, que son las que tocamos, por ejemplo las mesas, las manijas de las puertas,
los utensilios, si eso lo estamos lavando frecuentemente con agua y algunas gotas de lejía, sería buenísimo, porque podremos prevenir que el virus sobreviva, y por lo tanto, si alguien toma contacto con esa superficie o con ese objeto, entonces hay menor riesgo de contagiarse. Claro. Pero hay que estar limpiando varias veces al día. Ventilación es fundamental. Doctor, la situación cambia ahora que hay cambio de, valga la redundancia, de estación con las secreciones, por ejemplo, nasales. Claro, y la gripe también, ¿no? Sí, desde luego. En las etapas de frío hay algunos virus que circulan más. Y es cierto, el virus de influenza, por ejemplo, circula más. Y seguramente se nos va a sumar casos de influenza, que también pueden ser cuadros respiratorios y podrían pasar inadvertidos. Sin embargo, por eso es importante reiniciar las vacunaciones lo más pronto posible. Claro. Ya tenemos las vacunas de influenza y posiblemente el Ministerio en breve va a indicar cómo vamos a reiniciar esa vacunación para protegernos. Pero no se olviden, distanciamiento social, en donde vayamos, en el transporte público, por ejemplo, en los mercados. Hoy por hoy no tenemos sino que alargar las horas de atención de los mercados, desde muy temprano hasta muy tarde, y fraccionarlos. Es importante que en lugar de tener un gran mercado municipal, podamos dividirlos en varios lugares, los comerciantes en las losas deportivas, en un parque, etcétera, con algunas carpas, donde en cada lugar encuentren lo mismo los ciudadanos y no tengan que ir todos al mismo sitio. Los comerciantes saben cómo hacerlo, tendrán que tener 1 o 2 puestos de carnes, de verduras, claro, de abarrotes, etcétera, y así se van poniendo por bloques, y eso es una labor importante que los alcaldes tienen que hacer. Ahí está el punto, estoy seguro. Es que ahí está el punto, es lo que dice un poco Nicolás, estas cosas ameritan, como siempre dice Nico, gestión, y para eso los alcaldes tienen que empezar a hacerse cargo. Es el primer estado. Es el primer estado. Ahora, yo vuelvo a la pregunta de esto de convivir con el COVID, y yo dije que usted era el médico de qué está pasando, así que lo voy a tomar como un caso personal. Suponiendo que yo estoy saliendo a trabajar, me contagio de COVID, vivo sola, no tengo familiares, no tengo nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer mis vecinos de los 16 pisos conmigo? Porque yo tengo que sacar la basura, yo tengo que comer. Así es. ¿Cómo hago? Bueno, ¿Cómo ahí aviso? el riesgo es menor. Así es. Creo que en esta fase comunitaria de contagio que va a ser sostenido, no nos olvidemos que estamos por 47.000 casos, somos el segundo después de Brasil, que tiene muchísimos más millones de pobladores, de manera que ya estamos en una fase donde muchos vamos a tener el virus, no vamos a tener síntomas, pero somos potenciales focos de contagio, claro, para otros. Entonces, nosotros mismos tenemos que evitar agarrar muchas cosas cuando lleguen al edificio, y después de eso uno usa el ascensor, usa la manija de las puertas, saca la basura. Todas esas áreas hay que limpiarlas luego nuevamente. O sea, es mi responsabilidad, es también mi responsabilidad cuidar al resto. Eso es un poco lo que está diciendo. Así es. Cada uno debe cuidarse y cuidar al vecino, al familiar. Y todos debemos estar en eso. Aquí no hay de que, lamentablemente, por ahí han circulado algunos mensajes impropios. Por ejemplo, en algunos edificios decían, aquí hay personas que trabajan en salud, médicos, enfermeras, etcétera, y por lo tanto no deberían usar el ascensor del edificio. Eso no es real. Sí lo pueden usar, pero hay que limpiarlo después. Sí. Sobre todo los botones que uno... Entonces, yo creo que no es una etapa de discriminación, sino una etapa donde todos tenemos que sumarnos en estas medidas de cuidado. Y estoy seguro que así lo va a hacer el peruano mayoritariamente. El peruano mayoritariamente es de buen corazón y sabe lo que es solidaridad. Entonces, lo puede hacer, pero tenemos que tener mensajes claros, no sancionadores, no de persecución, sino que el ciudadano sienta que lo estamos cuidando, que lo estamos protegiendo. Convivir. ¿Cómo hacemos para este autocuidado? Con mensajes claros como los que ustedes dan, por ejemplo. Doctor, una pregunta corta, porque ya nos gana el tiempo, y cruda al mismo tiempo, porque vemos ya algunas situaciones en las cuales hay fallecidos en las calles o en las puertas de los hospitales, y ocurre también que en un edificio de pronto un vecino puede ocurrir. ¿Cómo actuamos ante esto? Porque se dice no, que el virus muere a las 2 horas, 3 horas, es algo impactante, algo que nos choca, pero a la vez hay que saber actuar.
Sí, desde luego. Lamentablemente la persona que pierde la vida a través de la piel, inclusive así sea sana, a través de sus secreciones, puede todavía tener el virus y transmitirlo si se manipula por muchas horas. En consecuencia, necesitamos urgentemente aislarlo. No vamos a tener todos los procedimientos que teníamos antes, los que profesan alguna religión de velatorios, etcétera, no. Claro. Tenemos rápidamente que dar cuenta, aislarlo. Si tenemos cómo envolverlo, hay que envolverlo con algún elemento aislante, si lo tenemos. Si no, sencillamente lo aislamos. Bien. ¿Cuánto no tiempo? entra nadie a la habitación. ¿Cuánto tiempo? Hasta que venga la autoridad a llevarlo y darle el procedimiento correspondiente. Correcto. Bien. Doctor, yo me permito, por favor, Sí, improvisar, señor director de Nichaguano, porque quiero que el doctor Salinas vea la siguiente noticia. Le quiero hacer una pregunta. Doctor, atento, por favor. Esto sí, claro que sí. Esta imagen que nos llega desde Bélgica, que un hombre también vinculado a la salud intenta ponerse una mascarilla. Lance, por favor, señor director, no me deje mal. Esta noticia, ahí está. A pantalla completa, por favor, señor director. Porque, claro, este es el viceprimer ministro Cohen Jeans, que pasa apuros cuando intenta colocarse una mascarilla, ¿no? No, mira. ¿Eso es verdad o es un chiste? No. Esa es una visita a un taller donde confeccionaban tapabocas de tela para ayudar a contener la propagación del COVID-19 en dicho país. Bueno, finalmente, en medio de bromas, logra ponérsela. Sí. Y claro, genera risas, ¿no? Doc, hay que taparse la nariz y la boca, basta, no hay ciencia, ¿no? Así es, no es ciencia, y en realidad a veces cuando queremos usar las mascarillas más complicadas, como por ejemplo la N95, nos metemos en problemas y no sabemos usarla. Exacto. La mascarilla simple es lo más fácil y es útil en estos casos para todos. Bien, Doc, nos quedó poco tiempo, así que lo comprometemos otra vez. Ya es el médico de casa, ya tiene las puertas abiertas. Si usted quiere, nos atiende en la puerta porque para no contagiarlo. Pero ya no está, doctor. Y yo le dejo la pregunta que le dejé la vez pasada. ¿Cuándo vuelven las citas? ¿Cuándo vuelven los besos? Se lo dejo ahí porque, claro, él se ríe, pero hay muchos que me están haciendo esa pregunta. Y es verdad, Ya, se lo dejo para la próxima. Gracias, vamos doctor. a tener que cambiar. Muy bien, mucho gusto. Saludos a Nicolás y Carolina. Chao, chao, doctor. Fuerte abrazo. Bueno.